publicidad. Este programa es una presentación de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, pueblo y tierra patriota. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde. Un seul matin, un seul midi. Tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui. Saludos desde Montevideo, Uruguay, hacia la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Estamos en una librería extraordinaria que habíamos conocido en un reportaje que había hecho el Canal 4, Saeta, con María Inés Ovaldía en la librería Diomedes, con el librero Jorge Artol. Bueno, nosotros nos quedamos fascinados y decíamos, ¿cómo hacemos para llegar y conseguir esa entrevista? Pues conseguimos a Gustavo Pacheco en Caracas y él nos dijo, pues, él es mi librero y él le va a regalar un libro a Marosa Villoria que ustedes no lo han leído. Entonces dijimos, bueno, maravilloso, tuvimos el contacto y llegamos aquí y de veras que todo eso, ha habido muchas entrevistas en los últimos tiempos contigo y desde que entramos y te vimos dijimos, bueno, esa es la razón, él es un librero, de veras un librero. No es para tanto. Muchas gracias, más que bienvenidos los compañeros bolivarianos. Pues sí. Y nos decía Gustavo que cómo era posible que no hubiéramos leído a Marosa Villoria. Uno siempre habla de Uruguay, entonces habla de Benedetti, de Onetti, de Biglietti, de Silvia Lau y se nos quedan gente, ¿verdad? Es muy lógico. ¿Por qué? Porque es uno de los secretos escondidos de Uruguay. Tenemos varios así. O sea, personas que de algún modo fueron una ruptura y una transgresión en la historia de la literatura, pero que obviamente no llegaron a tener la repercusión en los medios de comunicación que te puede hacer famoso, y tampoco tuvo demasiados contratos a nivel mundial. Entonces, si bien es cierto que pertenece a la generación del 45, que estaba integrada por Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Idea Vilariño, Vitale, Marosa fue una persona que provenía del interior profundo del Uruguay, o sea, no era de Montevideo, era de Salto, bastante más al norte, y tuvo una vida que la marcó de una forma muy peculiar, porque lo suyo quizás sea una especie de panteísmo. O sea, ella continuamente tuvo una vida muy inmersa con la naturaleza, muy aislada de los contactos sociales, absolutamente en un universo casi pagano,
de reconciliación con la naturaleza. Cuando ella emigra a Montevideo, pasa algo paradójico, que esa persona tímida, reservada, que vivía en su universo muy particular, empieza a construir de algún modo un personaje. Entonces, gran parte de mi generación la conoció a partir de verla a veces en lo que vendría a ser un café cultural emblemático que tuvo este país, que fue el Sorocabana, en el que ella participaba de las tertulias con una vestimenta extremadamente alternativa para su tiempo, para su época, y absolutamente en un universo lleno de vampiros eróticos. Entonces, claro, no es la poesía habitual de, por ejemplo, Mario Benedetti, que es algo totalmente inmediato, curativo, y que cualquier pareja es absolutamente feliz si recibe un libro de esa. Si recibes un libro de Marosa Di Giorgio, factiblemente quedas muy choqueado, muy impactado, muy sorprendido, y vas a decir, pero ¿y esto se escribió en Uruguay? Ta. Entonces, ese universo, por eso yo te digo que es un tesoro a ser descubierto. Es absolutamente maravillosa. Al menos a mí me gusta mucho. Creo que realmente junto con Feliberto Hernández, algunos de esos autores, son como la... No es quizás el adjetivo mejor utilizado, pero es como nuestra segunda línea detrás de los autores de que integraron de algún modo el boom latinoamericano. Entonces, ¿qué pasa? Onetti, Benedetti, tú lo conoces a partir de las ediciones españolas. O sea, la colonia sigue funcionando en un montón de niveles. Entonces, si un autor latinoamericano es conocido por otros latinoamericanos, habitualmente es porque fue publicado en Barcelona. A excepción de los proyectos culturales como Biblioteca de Ayacucho, ese tipo de proyectos, o de Fondo de Cultura Económica de México, que han sido una ruptura en nuestra historia latinoamericana, lamentablemente, habitualmente seguimos muy ligados a lo que las metrópolis definen que es lo que hay que leer. Entonces, si quedas ungido en la metrópoli, bueno, automáticamente quedas bendecido en estas tierras y ahí pasas a ser popular. Lo que implica es que obviamente hay autores como Marosa, o incluso más Ida Vitale, por ejemplo, que tuvo un reconocimiento muy tardío. Sí. Se merecía los premios hace 50 años. Claro, es maravilloso que lo haya recibido, pero lo lógico es que 5 décadas antes tendría que haber sido. Eso es más o menos el concepto. Sí, y hay figuras también como Silvia Lago, que quedó finalista del premio Rómulo Gallegos en 2013, injustamente no ganó el premio Rómulo Gallegos. Nosotros la hemos entrevistado y es una novelista y una cuentista extraordinaria. Y una calidad humana también increíble. No, es fuera de serie. Pero estaba leyendo y revisando las entrevistas que te han hecho y que crea mucho interés esta librería Diomedes. Y con justicia, porque tiene un librero que sabe de lo que está hablando y un librero que está metido, es como un libro viviente. Sí, entonces uno entiende por qué, a pesar, paradójicamente, un link a un libro no hace ningún vínculo. Pero un contacto con el libro sí hace vínculo. Pareciera ser que los libros digitales son como para un mientras tanto, como para entre casa, y los libros definitivos son los libros de papel. Tú decías que hay libros de papel para rato, en una entrevista que te hicieron recientemente. Bueno, ¿por qué? Bueno, en realidad vamos a dos puntas. Uno, históricamente, cada década se ha decretado la defunción definitiva de los libros. ¿tá? Hace 500 años que los libros de alguna forma han demostrado crecientemente ser el soporte más amable para contener información y abrir las puertas a otros mundos. Bien. Libro digital. Es, por un lado, fascinante. Yo, de hecho, tengo un ebook en el que tengo cerca de más de 300 libritos que eran textos que yo no encontraba. ¿Ok? Y paradójicamente me acontece algo increíble, que es que los tengo, entonces ya quedé tranquilo y básicamente no lo utilizo. Bien. Bueno, cosa curiosa, es parte de eso. El libro electrónico funciona mucho sobre la base de la ansiedad construida. De hecho, ya está bastante estudiado a nivel neurológico, de que cuando tú te vas a descansar y te llevas un libro de papel a la cama,
concilias más rápidamente el sueño y más profundamente. Paradójicamente, ¿por qué no acontecería con la tableta si es mucho más hasta liviana, ¿no? Es más funcional? Bueno, habitualmente hay varias explicaciones. Una es, se está evaluando sobre cómo inciden los campos electromagnéticos en interacción con tu cerebro, que de alguna forma funciona exactamente igual, entonces provocaría cierto nivel de distorsión. Pero mucho más interesante es que en términos psicológicos nosotros tenemos determinados tipos de asociaciones con el papel que no la tenemos con la pantalla. Entonces, la pantalla habitualmente para nosotros significa trabajo, inmediatez, ansiedad. El libro, la música, los cuadros Sosiego, ¿no? significan sosiego, hogar, paz, mi lugar en el mundo. Entonces, mi lugar en el mundo, mi seguridad, mi confort, mi viaje personal. Luego también hay algunos otros aspectos un poco más polémicos, pero ¿quién en su sano juicio pide por unos comentarios sobre el Corán a Amazon en California? Yo de alguna forma no lo recomendaría a ese cliente, porque hay una temática de que los libros electrónicos ya el gran hermano sabe exactamente, no solamente qué compraste, cuándo lo compraste, cómo lo pagaste, sino que es muchísimo más divertido hasta qué página llegaste. De hecho también queda consignado qué palabra no sabías su significado y buscaste. Todo eso queda en el algoritmo registrado. Bien, entonces, de alguna forma los libros siguen siendo la enorme causa de la libertad. Y por eso también tiene mucho de acto privado, de que vos elijas el libro que te llamó la atención en el momento que te llamó la atención, que no necesariamente es la misma búsqueda en todas las etapas de tu vida y en todos tus momentos de ánimo, ¿no? Puede ser que en determinado momento uno esté mucho más marcado a leer ensayos de historia y en otro diga, esta realidad me tiene muy superado, me voy a leer unas buenas novelas policiales y hago un poco de catarsis, y es totalmente válido. Entonces, los libros siguen teniendo esa cosa maravillosa que es de que para cada momento de la vida tenés un buen amigo para que te acompañe. Y bueno, yo tengo la bendición de tener este trabajo, de tener muchos libros y muchos amigos que andan en ese tipo de búsquedas. Mire, ¿cómo haces tú cuando adoras un libro? Que uno a veces como que se enamora de un libro, pero entonces vino alguien que se enamoró más y te lo quiere comprar. Ah, bueno, no. Bueno, excelente pregunta. Son etapas de la vida. Yo cuando era joven, de algún modo, no entendía demasiado lo que yo en aquel momento definía claramente como fetichismo de tal libro, tal edición, etc. Me llevó muchos años empezar a entender eso. Y te digo aún más, te diré hasta con qué libro lo entendí. ¿Con qué objeto? Libro. España aparta de mí este cáliz de Vallejo. Yo tuve la suerte de tener en mi mano la edición que hicieron los republicanos españoles cuando estaban rodeados de los fascistas. Estaban totalmente derrotados. Ya no había papel para seguir imprimiendo. Y cualquier persona en su sano juicio hubiese dicho, bueno, pongamos pies en polvorosa y punto y aparte. Bueno, esos republicanos juntaron las banderas, las camisas de los combatientes, e hicieron una edición de muy pocos ejemplares, de 300 ejemplares, con un papel muy grueso, porque no es papel que tenga celulosa, es básicamente fibras textiles, en el que no pudieron imprimir la tapa. Solamente quedó como resmas, y esas resmas fueron salvadas en una carreta cuando estaba por caer Barcelona y fue sacada hacia Francia. Y uno dice, bueno, ¿qué sentido tenía eso? Corre por tu vida. Bueno, hubo unos republicanos que pensaron de que era mucho más importante salvar la historia de esa lucha. Décadas más tarde, uno toma ese libro y entiende esa emoción, entiende esa lucha. Entonces, no es el tema del valor, es el tema que vos ves en ese libro, cuánta esperanza, cuánta utopía, cuánto dolor, cuánta rabia había en ese libro. Entonces, bueno, lo tenés en tus manos y es una emoción indescriptible. Yo delante en el local
tengo algo que obviamente no está a la venta, que me ha acompañado muchos años, que es Rafael Alberti, otro republicano español, salva su vida emigrando hacia América Latina en busca de libertad. Exiliado, sin contactos, sin nada, perdió la tierra, perdió la causa, perdió todo. Y escribe un poema maravilloso que se llama La canción del Paraná, que fue musicalizado por Agua Viva, que habla del hombre nuevo y de la salvación cantando. Y de por qué él no está solo. Entonces, es ahí, yo tengo la plaqueta original firmada, dedicada por Rafael Alberti. Ahora después te la muestro y le sacas una foto. Entonces, eso obviamente implica un pedazo de historia, un pedazo de emoción que no te transmite el producto industrial de 1 en 10.000 ejemplares. Sí, sí. Entonces, también obviamente está, y es totalmente válido, el libro que te regaló tu padre a determinada edad, o un amigo en determinado contexto, y que uno lo resignifica, porque ya no es el objeto, es ese momento que queda atrapado en esas páginas. Que no sea con un link tampoco. Claro, exacto, obvio. Entonces, bueno, y entonces a mí me marcó mucho un día. Uruguay es un país que siempre ha tenido una tradición, las tradiciones en las que uno se siente orgulloso de esta tierra, de ser un país abierto a los inmigrantes y mucho más a los perseguidos. Entonces, en determinado momento conocí a una persona de origen austríaca, que era judío, que había huido de los nazis, ya muy veterano, y él un día con mucha emoción me dice: te quiero mostrar algo. Dice, y me muestra los libros que había salvado con 24 horas, cuando solamente tuvo 24 horas para huir de su casa hacia otro continente, llevándose lo opuesto. Y él se había traído una edición de un texto latino, del Satiricón, en alemán gótico, bilingüe con latín. No era un texto político, era un texto con siglos y siglos, y que él lo resignificaba como que eso era parte de su patria. Entonces no tenía la patria, pero tenía ese libro. Entonces él se seguía reconciliado con la cultura universal europea, más allá de los nazis, ¿no? O sea, eso los nazis no lo habían podido tocar. Y bueno, obviamente, quizás uno eligiese otro libro, pero podía entender la emoción de esa persona al coleccionar, o al atesorar, mejor dicho, ese libro. Sí. Entonces eso es básicamente también algunas de las explicaciones de por qué los libros van a seguir sobreviviendo, porque tiene una carga emocional muy arquetípica, que no tiene una conexión garantizada por Google o por Amazon. Es cierto, es cierto. Nosotros siempre decimos en los programas, los invitamos a leer, siempre a leer de todo cuando terminan los programas. Pero a veces llegarán gente, alguna persona acá con alguien que no le gusta leer, entonces quiere que tú le digas cómo empezar, cómo enamorarse, cómo ser curioso, porque eso de leer, siempre leer de todo, es medio delirante, ¿no? Es como muy abarcante. ¿Qué le dices tú a alguien que viene aquí y para el que los libros son extraños? ¿Cómo empezar? Porque Muy es que fácil. cada vez como que hay más libros. Muy fácil. En realidad tenemos un planteo muy simple, basado en una maravillosa frase de Jorge Luis Borges, que decía: que yo sepa, se lee para el placer, no para el agobio. Entonces, habitualmente, a partir de la persona, de charlar 1, 2, 3 minutos, uno saca 5 opciones para esa persona, que obviamente no se van a repetir con la otra persona siguiente. Y uno lo que lo invita es: bueno, si te llevas alguno y arrancas a leerlo y no te gusta, vienes y me lo cambias, que no hay ningún problema. Alguno te va a gustar. Y así vamos ensayando hasta que en algún momento alguno toca una fibra, y ahí se activa ese pequeño gran milagro, que es que la persona descubre que había puertas a mundos infinitos, que ese es el concepto de la lectura. Y que bueno, que va a vivir una vida de mejor calidad si lee. Entonces, obviamente la respuesta está acotada a cómo es la persona. Entonces, de alguna forma, trabajo de orfebrería específico para esa persona, para ese amigo que se acercó.
O sea, no hay respuestas universales. Para cada uno va a ser un libro distinto. Así es. Bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo Montevideo, esta ciudad con tantas librerías, con este país con tantos escritores, y este país que de tan pequeño es tan grande, tan inmenso, y que representa tantos afectos para nosotros. Desde Montevideo, Uruguay, en la Cámara Isidoro Hugo Duarte, y con ustedes María Elcira Matute, Jorge Artola, librero de Diomedes, que los espera en Boulevard España 2129. Muy bueno, muy bueno. Toman el 116 y lo dejan casi en la puerta. Nosotros lo vemos a 3 niveles. El primero es que obviamente hay una pandemia real existente. A siguiente nivel tenemos un enorme desafío que es la recesión y ya la depresión económica que está implicando no solamente en Uruguay sino a nivel planetario. Y luego tenemos como corolario el tema de que todo este tsunami lleva a un proceso casi de pandemia psicosocial en el que gente que queda en cuarentena, aislada, con ingresos menguados, obviamente se siente muy frágil, muy atemorizado. Obviamente van a tener un montón de secuelas en términos psicológicos, en términos sociales, y entonces frente a todo eso, la idea que surgió fue que nosotros privilegiamos la cultura como realmente algo que te da sentido a la vida, y empezamos a tratar de ampliar nuestro proyecto a generar un proyecto de complemento a alimentación. Entonces, lo que hicimos fue un sistema de, más que de olla popular que tiene cierta connotación tradicionalmente muy heroica, pero de cocina al aire libre, como nosotros estamos frente a un fenómeno de pandemia, la idea fue tratar de privilegiar un sistema de alimentación que no aumentara los problemas que ya teníamos. Desde la librería tenemos armado un sistema de entrega de comida caliente en viandas individuales, selladas, que ya van con el cubierto incluido, con un postre, con pan, con algún complemento que a la persona le puede implicar resolver la cena y la posibilidad de, aunque sea, arrancar un desayuno con proteínas. Eso es básicamente el proyecto como alimenticio. Que nosotros en algún momento habíamos tenido algunos proyectos en el que tratábamos de involucrar lo cultural, lo barrial y las necesidades de un montón de gente que lamentablemente no podía llegar al consumo cultural tradicional, y teníamos sistemas de préstamo y donaciones de libros. Dijimos, bueno, ok, vamos a hacer una segunda apuesta. Aparte de tratar de paliar el tema de la alimentación, tratar de darle una esperanza complementaria a la persona. Entonces, por un lado, asegurar comida digna, decente, nutritiva, que es la comida que nosotros comemos, los compañeros de la librería. Y en segundo nivel, ofrecer a la persona que nos visita los martes y los jueves de noche, si se quiere llevar un libro, tenemos una montaña de libritos que la idea es que vuelen hacia otros lugares y que de alguna forma sean un símbolo de que quizás de toda esta serie de desgracias podamos construir una sociedad un poco mejor y, para empezar, más solidaria y más culta. Esa es la apuesta global que estamos teniendo. Ahora, la última semana ya empezamos a complejizar un poco y ya vamos para el tercer nivel, que es que estamos tratando de ayudar a algunos procesos de ollas populares que hay en Canelones y en la periferia de Montevideo. Que eso es una nueva etapa que estamos tratando de ser como los padrinos de 3 ollas populares, y en total estamos consiguiendo también donaciones para ellos. Nosotros estamos en el Parque Rodó, y entonces, bueno, nuestra influencia es Palermo, Barrio Sur, incluso está cerca de la Ciudad Vieja, estamos llegando. Nosotros tenemos personas que van en forma presencial a levantar alimentos, pero también hemos recibido un montón de mensajes y llamadas de personas que, por ejemplo, están en pensiones, que a las 8:30 de la noche, cuando nosotros estamos entregando la comida, se ven imposibilitadas por estar o en cuarentena por razones físicas o por razones de edad. Entonces, bueno, hay bastantes personas a las que nosotros estamos llevando la comida a las 21 horas. Nosotros estamos en Boulevard España, 2129, entre Pablo María y Salterain. Cualquier alimento
no perecedero, bienvenido. También leche larga vida, porque con eso hacemos arroz con leche, de postre. También necesitamos detergente, guajane, todo ese tipo de cosas para asegurar las normas de higiene básicas. Y bueno, después hay otras cosas más complejas como bandejitas, pero todo eso, si alguien se acerca, después le contamos. Eso es más o menos en lo que estamos luchando en este momento. Todos los días estamos aprendiendo algo. Eso es más o menos el proyecto, Alejandro. Publicidad. En 2 años y 7 meses de gestión, el alcalde Rodolfo Pérez y su equipo de la Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, han reactivado 54 pozos, devolviéndole el agua a Zamora. Alcaldía Bolivariana de Zamora, Estado Aragua, pueblo y tierra patriota.